La poesía arraigada posee un carácter intimista y tradicionalista, basado en el optimismo. Contiene un lenguaje cuidado y culto, siguiendo las formas clásicas como el soneto. Los temas principales son la patria, resurgida después de la guerra, y la patria del pasado imperial. El amor y la familia también son otros de los grandes temas, además de la religión. Los principales escritores de este movimiento acudían a tertulias en las que se pasarían a llamar la juventud creadora, y escribirían en revistas como la revista Escorial y la revista Garcilaso. Parte de estos autores son José García Nieto y Leopoldo Panero, padre de Leopoldo María Panero. Alta de amor. Para las altas cumbres, alta vida. Alta de amor, voz alta, alto sendero. Sierpe de fe y de luz, albor primero para las altas nubes de tu huida. Alta de brisas altas, confundida con el latir más alto. Alto crucero por altas costas. Alto mastelero, para altas velas, altas de partida. Alta de ti, ya fiebre de mis pulsos, ofreces en tus brazos la balanza, que iguale en el cenit de nuestros impulsos. Y al alcanzar tu imagen su infinito, hay un temor a que se clave en lanza, y una ambición de que culmine en grito. La poesía desarraigada expresa una visión pesimista de la realidad. Es una poesía intimista y existencial, que se centra en reflejar la desesperación del hombre ante la existencia, y el sufrimiento y la angustia en el mundo. Este género poético apareció en 1944, tras la publicación de dos obras, Hijos de la ira de Damas Alonso y Sombra del paraíso, de Vicente Alexandre. Otros poetas que participan en este movimiento son Victoriano Cremer y Eugenio de Nora, fundadores de la revista Espadaña en la que publican sus obras. También participan en este movimiento Gabriel Celaya y Blas de Otero, que evolucionan después a una poesía social. Estos poetas emplean un léxico violento que refleja la desesperación y la angustia, y utilizan tanto las formas tradicionales como el verso libre. En los años 50 aparece un nuevo estilo poético de posguerra, la poesía social. Esta nueva poesía expresa la angustia del poeta en una sociedad cruel y denuncia las injusticias sociales. El principal tema de esta poesía es el deseo de una España libre y pacífica. Se pasa de la poesía del yo a la del nosotros para llegar al lector, y aunque se siguen cultivando las formas tradicionales, predomina el verso libre. Los poetas más representativos de esta época son Gabriel Celaya y Blas de Otero. En el principio, si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he segado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro, puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. En los años 60, el conjunto de poetas denominado Generación o Grupo de los 50 alcanza su madurez poética. Características poéticas del grupo. Emplean una posición crítica usando la ironía y el humor. Hablan de la experiencia personal con tonos intimistas y subjetivos. Cuidan el lenguaje. Se alejan del compromiso ético y social buscando el compromiso estético. Se alejan del prosaísmo, de la poesía social usando el verso libre. Usan temas como el amor, el tiempo o la creación poética. Los diversos autores se pueden separar en dos grupos. Grupo de Madrid. Ángel González. Nace en Oviedo, se licencia en Derecho y en Periodismo. Es miembro de la RAE y un autor ampliamente galardonado. De entre las características de su obra destacan la denuncia, la importancia del yo y temas del amor y de la vida. Algunas de sus obras más importantes son Áspero Mundo, Sin Esperanza con Convencimiento y Otoño y otras luces. Francisco Brines. Nace en Valencia.
Estudia filosofía, letras y derecho. Referencias de Cernuda y Juan Ramón Jiménez. Entre sus obras se pueden destacar Palabra a la oscuridad y En otoño de las rosas. La Escuela de Barcelona. Jaime Gil de Viedma. Nace en 1929. Pertenece a una familia burguesa. Declarada abiertamente homosexual. Estudia Derecho. Abandona la carrera literaria en 1974 y muere en 1990. Entre su obra podemos destacar Compañero de viaje, Moralidades, A favor de Venus, Poemas póstumos, Diario de un artista seriamente enfermo y Las personas del verbo. Recopilación. Carlos Barral nace en 1928. Se licencia en Derecho y colabora con la editorial Seix Barral por ser la empresa familiar. Muere en 1989. En sus obras destacamos Las aguas retiradas, Metropolitano, 19 figuras de mi historia civil y Figuración y fuga. Este olor a chicoria y a orujo, y a crines de caballos, y a verdín con salitre, y a hierba de mi infancia frente a África, ¿acaso contribuya también a perpetuar en no sé qué recodo del recuerdo un equívoco lastre de amor dilapidado y de injusticia que en contra de mí mismo cometí? Y es como si de pronto todo el furtivo flujo del pretérito convirtiera en rutina la memoria que tengo de mañana. Gracias a las medidas liberalizadoras, España sufrió importantes cambios positivos en su economía. Así pues, llegaron los dorados 70. Además, muchas cosas cambiaron durante los años 70, cuando España pasa de un régimen dictatorial a una democracia. A causa de la dictadura, la modernización no fue posible y se vio interrumpida durante 20 años. Es por eso que finalmente, y en apenas una década, se instaló en España la modernización, que implicaba una mejora de la red industrial, emigración, tanto interior como exterior, liberación de censura, llamada ley de prensa, turismo y actividad editorial masiva. Esto conlleva a que los escritores de esta época estén influenciados por escritores importantes tanto europeos como americanos. Los escritores de los 70 huyen del realismo social y se centran en el yo, dejando de lado el nosotros. Se podría decir que se vuelven poetas más fríos. Este conjunto de poetas se les llama novísimos. Deben este nombre a José María Castellet, que en 1970 publica 9 novísimos. Estos 9 poetas son Manuel Vázquez Montalbán, Antoni Martínez Sarrión, José María Álvarez, José María Castellet, Perre Guinferrer, Félix de Azúa, Vicente Molina Mox, Guillermo Carnero, Ana María Mox, Leopoldo María Panero. Este conjunto de poetas han nacido tras la Guerra Civil y su niñez está fuertemente marcada por este suceso, y negando en su experiencia personal y planteando la existencia como algo problemático. Sufren una despreocupación hacia las formas tradicionales y escriben en verso libre y escritura automática, con la recepción del vanguardismo, rompiendo así con la lírica realista. Obtienen un lenguaje más poético y combinan imágenes líricas con un estilo narrativo. Utilizan la ironía como medio de protesta para denunciar la burguesía. Además, se presenta en literatura un periodo esteticista y culturista con la música clásica, el mundo clásico, con arquitectura, mitología, arte y la literatura internacional. Esto se debe a la integración de la cultura en masas, con ejemplos como el cine, el cómic, el rock and roll, etc. Es por esto que esta época se caracteriza por una renovación constante del lenguaje poético. Leopoldo María Panero nació en Madrid el 16 de junio de 1948 y fue un poeta español que perteneció a la poesía española contemporánea. Solo la nieve sabe la grandeza del lobo, la grandeza de Satán, vencedor de la piedra desnuda que amenaza al hombre, y que invoca en vano a Satán, señor del verso, de ese agujero en la página, por donde la realidad cae como agua muerta. A partir de 1975 decae la estética de los novísimos. Los temas y el estilo rechazan lo frío de la generación anterior y se inclinan más hacia el intimismo y la emoción.
pero se mantiene la temática urbana y la vida cotidiana. La obra de estos autores se convierte en una fuente de poemas con tono autobiográfico. Aparecen sentimientos de amor, soledad, paso del tiempo y angustia hacia la muerte. Los poetas de esta época rechazan el recargamiento estético de los novísimos y se inclinan más hacia una poesía de retórica más equilibrada. Hay una vuelta a las formas métricas clásicas, pero no se abandona el uso del verso libre. También es importante que a partir de esta etapa aparece más literatura escrita por mujeres. Al terminar la guerra civil, gran parte de los componentes de la llamada vida cultural tienen que salir de España por motivos sociales y políticos. Muchos de ellos se habían pronunciado a favor de la República, habían ocupado cargos o militado en partidos políticos de izquierda. Este exilio es un fenómeno único de la Europa del siglo XX y afectó a todos los campos de la cultura, artes, literatura, ciencias, historia, etc. Aparte de los miembros de la generación del 27, el número de autores exiliados es enorme después de la Guerra Civil. Entre los autores más conocidos podemos encontrar al poeta Luis Cernuda, que fue uno de los mejores poetas del momento y que se exilió a París. Luego más tarde fue a una conferencia en Inglaterra y se quedó allí, y por último fue a México, donde falleció. Junto con Cernuda podemos encontrar otros autores como Juan Gil Albert, que se exilió en 1939. A México, donde ejerció de secretario en la revista Taller y colabora en Letras de México, con poemas y prosa. A finales de 1942 viaja a Buenos Aires, Argentina, y trabaja en varias revistas literarias, donde conoce a Luis Borges y publica El Convaleciente en 1944. En 1947 vuelve a España y publica El existir medita su corriente, y durante estos años evita el contacto social y cultural del franquismo. Vive unos años de intensa escritura en silencio hasta 1972, que publica la antología Fuentes de la Constancia. Otro poeta destacado del exilio es José Bergamín, que con el triunfo de Franco se marchó del país a México y se llevó con él un ejemplar que le había dado Federico García Lorca de poeta en Nueva York. Estuvo en varios países de América del Sur hasta que viajó a Francia. En México fundó la revista España Peregrina, donde recoge las aspiraciones de los escritores exiliados y donde aparecen muchas obras de Machado, Alberti, Cernuda. Volvió a España en 1958 y en 1961 publicó Renuevos de Cruz y Raya. Fue arrestado por unirse a la oposición. Se volvió a exiliar en 1963 por orden de Fraga, por la publicación de una contestación a Pepito Bergamín, y regresó definitivamente en 1970. José Bergamín nació en Madrid el 30 de diciembre de 1895 y fue un escritor español que cultivó todos los géneros literarios. He aquí un poema perteneciente a su obra, Dondecitos y coplas. No soy ahora ni aquí, no tengo tiempo ni sitio, no me quedo ni me voy, no estoy sin ti ni contigo, no tengo nunca ni siempre, no soy el fin ni el principio, no te encuentro ni te busco, no te huyo ni te sigo, no, 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 no será lo que no ha sido. Pues dime, ¿quién eres tú si no eres otro ni el mismo? Soy lo que no tiene nombre, lo que no tiene sentido. Ahora sí que te conozco, eres mi mejor amigo.